Pastor David Silva, del Centro Bíblico de Nueva Jersey, Casa del Alfarero, presenta. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? Desde la sede principal en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante. David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. Incline su rostro. Padre, te damos honor y gloria en este momento. Presentamos la predicación de la palabra delante de ti. Hemos recibido hoy una palabra durante la alabanza de que los oídos espirituales se abran, se destapen, para que podamos, Dios Altísimo, ser edificados con esa palabra. Que seamos edificados con esa palabra. Que esa palabra sea usada por ti, Dios, y nos transforme, nos cambie, nos ayude a crecer, nos dé respuestas que necesitamos en este momento para nuestras vidas. Yo declaro que eso sucederá en el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Nehemías, comenzando ahora esta serie, bendiciones de pertenecer a una comunidad de pacto. En el capítulo 9, versículo 38, yo quiero que lo leamos todos en voz alta. A la 1, a las 2 y a las 3. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Luego en el versículo 28 del capítulo 10 dice que el resto del pueblo y los sacerdotes y los levitas y los porteros y los cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, con sus hijos e hijas, todos los que tenían comprensión y discernimiento se reunieron y ellos también participaron de lo que pasa en el versículo 38, que es hacer una fiel promesa, ¿cierto? Y la fiel promesa tenía que ver, dice en el versículo 29, dice, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían, lea en voz alta, todos los mandamientos, derechos y estatutos que Jehová nuestro Señor. Puede sentarse. En el día de hoy, bendiciones de ser miembro de una comunidad de pacto. Vamos a hablar. Hoy comienza una serie y usted no se puede perder ninguno de estos. El subtítulo para el tema de hoy es: somos una comunidad establecida en la palabra de Dios. Eso es lo de hoy. Somos una comunidad establecida en la palabra de Dios. Es decir, que la palabra de Dios es nuestra base. Muy importante eso. Somos una comunidad establecida en la palabra de Dios. Y usted miró ahí en el libro de Nehemías algo interesante, y es que ellos hicieron, mire lo que dice en el versículo 29, dice: a causa de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa. Míreme acá, fiel promesa, otra palabra es un voto. Voto. ¿Sabe lo que un esposo y una esposa hacen en el altar? Voto. ¿Y qué es el voto? Una promesa. Hay una versión donde dice que hicieron un pacto.
Porque hay gente que tiene problema con esa palabra pacto. Y si tienen problema con la palabra pacto, tienen problema con la palabra voto. Por eso es que no están de acuerdo con el matrimonio. No aquí, estoy edificándolos. Tienen problema con promesas. ¿Y por qué tienen problemas con promesas, con votos y con pactos? Porque vivimos en una sociedad y en una generación que no quiere compromisos. Yo quiero ir allá, pero yo no quiero nada de compromiso. La bendición que uno obtenga en algunos de las relaciones que tiene que tener en la vida dependen de la cantidad de compromiso que uno tenga. Si en mi matrimonio yo no estoy comprometido a ser un marido excelente, no puedo esperar ser bendecido en mi matrimonio. De igual manera, si mi relación en la iglesia es una relación casual, yo solamente quiero ir de lejitos, yo quiero quedarme en la orilla, yo no quiero comprometerme mucho, pues en esa misma magnitud usted será bendecido por la bendición que Dios trae al pueblo, porque hay una bendición colectiva. Usted mire alrededor y respire alrededor y usted va a ver una bendición colectiva, porque Dios bendice pueblo, Dios bendice una comunidad llamada iglesia. Y a veces no entendemos eso. Ahora, estoy solamente poniendo bases para esto. Ojo, porque en el Nuevo Testamento la palabra iglesia está nombrada un montón de veces. A veces me doy a la tarea de averiguar, investigar cuántas veces. No recuerdo cuántas veces la palabra iglesia está en el Nuevo Testamento. Pero la palabra iglesia en el Nuevo Testamento tiene dos connotaciones. La primera de ellas es cuando habla de la iglesia, habla a nivel general, porque en todas partes del mundo hay pueblo de Dios, y es la iglesia, digamos, universalmente en todas las naciones. Es la iglesia formada por muchos creyentes de muchas naciones, de muchos pueblos, de muchas lenguas y de muchas denominaciones de doctrina sana. Amén. Esa es la iglesia a nivel general. Pero la mayoría, entonces la segunda connotación es la iglesia como la comunidad local o la iglesia local en un lugar. Dígase, por ejemplo, CB&J, Casa del Alfarero en New Jersey. Ahora, de las dos menciones que hace Dios en la Biblia sobre iglesia, la iglesia a nivel general, universal, y la iglesia local, son más las veces que habla de la iglesia local. Porque Dios está interesado en darnos a nosotros principios para que podamos vivir correctamente bajo la bendición que hay en la iglesia local. Voy más allá. Algunas personas entonces dicen, yo no necesito la iglesia local. Yo pertenezco a la iglesia. Todo creyente del mundo es mi hermano y mi hermana. Todo seguidor de Cristo es mi hermano y mi hermana. Y Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y eso es una verdad a medias. Y las verdades a medias son mentiras. ¿Usted sabe que el diablo sabe hablar verdades a medias? Porque el diablo le vino a Jesús con la Biblia. Le dijo, Jesús, la Biblia dice. Y Jesús le dijo, estás malinterpretando, escrito está. Y volvió por segunda vez. Mire, la Biblia dice, Jesús, ¿por qué no haces esto? Y Jesús le dijo, un momento, escrito está. Estás tomando un versículo fuera de contexto y lo estás malinterpretando. Entonces, cuando alguien dice yo no necesito la iglesia, pues no está diciendo una verdad completa. O de hecho está diciendo una mentira, porque dice que pertenece a la iglesia general. Entonces aquí viene algo maravilloso. En una de las epístolas a los Corintios, el apóstol Pablo le está llamando la atención a la iglesia y está expulsando a un individuo fuera de la iglesia. Eso usted quizás no lo había oído, no lo ha leído, pero búsquelo en la Biblia y verá que ahí lo va a encontrar. Y ya le voy a decir por qué es eso. Jesús habló que cuando hubiera una situación en la iglesia, tendría que haber un proceso disciplinario. Y no le tenga miedo a la palabra disciplina. Ayer hablamos de eso en el taller de pedagogía. Disciplina significa entrenamiento. El entrenamiento es para ser mejor. Ustedes están siendo entrenados, disciplinados para vivir mejor a través de la palabra de Dios. Jesús dijo, hay que aplicar disciplina. Y la Biblia nos habla cómo es que la iglesia tiene que disciplinar. Y Jesús dice, si la persona acepta la disciplina, se ganaron a ese hermano o a esa hermana. Pero si no,
dice, sáquenlo de la iglesia y ténganlo por publicano y por pecador. Sorpresas. Diga, me da la Biblia me da sorpresas. Usted vino hoy aquí a aprender la palabra de Dios. ¿Por qué le cuento estas dos cosas, la de Corintios y la de lo que Jesús dijo acerca de la iglesia? Porque eso me lleva a mí a una conclusión y lo debe llevar a usted también a esa conclusión. Que cuando alguien está fuera en ese tiempo, el que alguien fuera sacado de la iglesia significaba que ni siquiera era salvo, que no era parte del pueblo de Dios. No hay bendición ni cumplimiento del propósito personal fuera de una iglesia local. Necesitamos. Entonces, en estos días alguien preguntó algo y mire cómo es esto. Alguien dijo algo, no sé ni cuál es el comentario que está haciendo. Él me va a hacer una cita y me va a hacer la pregunta, porque no sé qué es. Pero como que Dios, antes de que la gente pregunte, ya está respondiendo. Dijo, no sé, tenemos que hablar, pastor, por el asunto del pacto de membresía. En esta iglesia hay algo que se llama pacto de membresía. Es decir, una persona que de verdad quiere ser serio con la iglesia recibe 4 clases y al final dice, yo prometo orar por mi iglesia, respetar mi iglesia, ayudar mi iglesia. Porque se le dicen las 3 clases primeras qué es lo que recibe de la iglesia y a través de la iglesia. Porque Dios bendice la gente a través de la iglesia. Dios no manda ángeles invisibles que lo bendigan. Dios lo bendice a través de la iglesia. Entonces, después de que usted sabe todo lo que Dios le da a través de la iglesia, viene al final y dice, oraré por mi iglesia, guardaré el testimonio de mi iglesia, apoyaré la obra de mi iglesia. Son 4 puntos que se hacen prometer y es un pacto, es una promesa. Mire lo que estaba diciendo aquí Nehemías. Dijo, a causa de todo esto, hacemos un fiel pacto o una fiel promesa. Porque una comunidad que no tiene pacto es una comunidad floja que en cualquier momento se desbarata. Y Dios no edifica cosas que se desbaratan. Dios edifica cosas que permanecen para siempre. Y esta iglesia va a permanecer hasta que Cristo venga. Así pasen 10 generaciones o 20 generaciones. Si no fuera así, yo diría, Señor, yo renuncio y prefiero trabajar en el mundo secular en otra cosa. Pero como Dios es Dios, Él lo hará de esa manera. Ahora, eso nos da también estabilidad a nosotros, sobre todo nosotros que somos tan inestables y tan móviles. A veces necesitamos tomar la palabra y decir, ok, aquí hay algo para mí que me va a afirmar. Somos muy inestables. En inglés se llama, por ejemplo, hablemos del asunto de la iglesia, church hopping. ¿Saben lo que es hopping? No me vieron atrás. Hopping. Entonces, church hopping es, I'm here today. Oh, I don't like that. I don't like that. I don't like that. I don't like that. Y el Señor quiere liberarnos de ser saltamontes de iglesias. Necesito agua. Él quiere que seamos gente firme, que edifiquemos cosas sólidas en base a Jesucristo y a su palabra, que bendigan a mucha gente y que le den la honra y la gloria a Dios. Esa es la iglesia, hermanos. A mí este tema me emociona porque amo a Jesucristo y amo su iglesia. Somos la iglesia. Y donde quiera que voy a iglesia, amo la iglesia. Así no conozca a los hermanos, porque eso es algo maravilloso. Entonces, esa es la introducción. Sí, amén. De esa introducción se puede sacar un estudio si vamos a todos los versículos. Entonces, hay gente que tiene problema con pacto de membresía. Bueno, hasta allá no. Probablemente es alguien que no le gustan los compromisos, ¿cierto? El año pasado aquí casamos un montón de parejas que vivían juntos sin un compromiso, pacto o voto matrimonial y con hijos ya. Y eso ha traído una gran bendición a esos hogares y a esos niños. ¿No creen que ser una persona comprometida con las cosas que hay que comprometerse es algo maravilloso y que es una gran bendición estar comprometido? Por lo tanto, necesitamos ser gente comprometida. Entonces, ojo, porque vivimos en una sociedad en la cual podemos decir,
voy a ir a la iglesia. Les voy a hacer el favor de estar allí los domingos y quizás de vez en cuando un miércoles. Y si no me gusta, pues me voy. Ese no era el espíritu que Jesús dijo de la iglesia, ni Pablo tampoco. Era al contrario. Uy, hermano, qué privilegio que yo estoy aquí en la iglesia. Que Dios me guarde porque nunca quiero ser botado de la iglesia. Era al contrario. No era que la gente pensaba que siendo parte de la iglesia le hacía un favor a la iglesia, sino que se sentían favorecidos de parte de Dios por ser parte de la iglesia. Pastor, usted dijo que era introducción, parte 2 de la introducción. Pero vamos ahora sí. Entonces, ¿cómo es el tema de hoy? Somos una comunidad establecida, diga conmigo, sobre la palabra de Dios o en la palabra de Dios. Ese es el primer punto. Mire, lo que viene las otras semanas es, yo quería darles hoy 3 puntos y yo dije, es too much. Tengo que dar solo uno, la otra semana doy otro y la otra semana doy otro, que son principios que nos van a fortalecer. Déjenme darle el final de la parte 2 de la introducción. Parte 2 de la introducción. El viernes tuvimos aquí 8 testimonios. Una familia que llevaba 11 años, otra que lleva 8 años, otra que lleva 6 años, otro de 3 años. Diferente estadía de tiempo en la iglesia. Cada familia testificó. La primera familia dijo, llevamos 11 años en la iglesia. La hermana dijo, yo llegué acá con mis 3 niños pequeños. Mi esposo no era creyente, estaba en alcohol y en otras situaciones. Yo creía que era cristiana, pero cuando comencé a oír la palabra aquí me di cuenta que no era cristiana y nací de nuevo. Mis hijos comenzaron a ser edificados acá. Mi esposo un día llegó a la iglesia y comenzó a venir y Dios lo tocó un domingo y él hizo profesión de fe, recibió salvación. Hoy, 11 años después, es una familia que todos, papá, mamá e hijos que ya están jóvenes y ya están en la universidad, menos uno, están sirviendo al Señor. Luego vimos otra familia que dijo, cuando vinimos a esta iglesia, llevábamos 10 años de ser cristianos. Pero cuando llegamos acá y comenzamos a recibir los principios de la palabra, nos dimos cuenta que de cristianos pues no había mucho. No sé si han oído el vallenato de cristiano, cristino y crispeta. Algo por ahí dijo la hermana una de esas palabras, ¿cierto? Y comenzó a decir, y ella, su esposo y sus hijos, todos sirven al Señor y están firmes en el Señor. Vimos un joven que también vino acá al comienzo y era un poco escéptico, un poco resbaloso, y él comienza sus speeches con ok. Y entonces está enseñando a niños ahora, gloria a Dios. Mire, y él llegó acá y era bien sketchy. Creo que hasta él había mencionado que era ateo cuando vino. Algo así. Bueno, hoy en día está metido de cabeza en la iglesia. Él está en el Army, está en la universidad. Hoy está enseñando niños. Y cómo Dios ha transformado su vida. Fueron vidas que llegaron en bancarrota espiritual, moral, matrimonial, algunos, hasta económica. Pero que hoy en día sus vidas, cuando ellos miran hacia atrás, ellos ven la gran diferencia que hay en sus vidas a través de pertenecer a una comunidad de pacto. Porque Dios obra a través de personas y a través de esa comunidad de pacto llamada iglesia local. Entonces hay personas que quieren los beneficios que hay en la iglesia, pero sin estar comprometidos con la iglesia. Queremos los beneficios, pero de lejos. No funciona así. Eso nos enseña el mundo, pero no funciona así. Terminada la parte 2 de la introducción, entonces le voy a dar 3 puntos en el día de hoy de lo que significa ser una comunidad establecida en la palabra de Dios. Amén. Vaya conmigo al Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1. Tenemos tiempo, tranquilos. Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1. Solamente vamos a leer 3 versículos, los 3 primeros.
Usted puede decirme amén cuando usted lo tenga. Porque tiene que ver con la palabra de Dios y la importancia de que como iglesia nosotros somos una comunidad establecida en la palabra de Dios. Dice el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Está hablando de la palabra de Dios. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. Llámese matrimonio, llámese actividad económica, llámese estudios, todo lo que hace. Primeramente llámese su caminar con el Señor, prosperará. Hay gente que le cuesta caminar con el Señor, pero su caminar con el Señor prosperará. Su vida emocional, sus relaciones familiares, su alma prosperará. Su vida en general prosperará. Entonces, des en cuenta la importancia de la palabra de Dios, porque dice allí que es bienaventurado, es bendecido aquel que en la palabra de Jehová se deleita, ¿cierto? Que en la palabra de Dios medita, piensa de día y de noche. Dese cuenta, una comunidad establecida en base a la palabra de Dios. Y luego dice en el versículo 3, todo el beneficio que hay de ser una persona que es establecido en la palabra de Dios, que ama la palabra de Dios y que la palabra de Dios es su fundamento. Entonces comencemos a mirar tres cosas en el día de hoy, tres cosas. Y nosotros vimos que en el versículo 1 habla de prioridades, en el versículo 2 habla de prosperidad y en el versículo 1 habla de peligros. Diga conmigo, peligros. En el versículo 2 habla de prioridades, peligros, prioridades, y también habla de ¿qué? Prosperidad. ¿Se imagina usted que las tres son con P? Parece que tengo un don. No, y lo que viene ahora, usted va a decir, el pastor, como que sí tiene un don. Primer punto. El primer punto es que la palabra de Dios aquí en este salmo nos advierte de peligros. ¿Nos advierte de qué? Y cuando usted ve un letrero peligro, ¿qué hace usted? ¿Usted sigue por ahí? Usted para. Peligro. De hecho ya usted lo sabe. Danger. Usted para inmediatamente. Entonces, ojo, porque en el versículo 1 vamos a ver peligros que nosotros tenemos que tener en cuenta. Peligros que tenemos que tomar y considerar. Peligros que tenemos que decir, hey, por ahí no me meto. Entonces, así es que comienza el salmo en el versículo 1, donde dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Entonces ahí habla peligro, consejo de malos. No estuvo en camino de pecadores, peligro cuando estás en camino de pecadores, y peligro cuando te sientas en silla de escarnecedores. Ahí comienza a mirar una progresión, y la progresión es de la siguiente manera. La progresión comienza a andar, estar y sentarse. Andar, quedar quieto y luego sentarse. Hay cristianos que comienzan así, a menguar de para atrás. Y es una progresión que lo lleva hacia atrás y no hacia adelante. Y por eso la importancia de la palabra de Dios. Y de que la comunidad llamada iglesia sea establecida sobre ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, lo primero que dice allí es que bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos. Y podríamos decir consejo, ok, cuando yo voy donde el compañero de trabajo y le pido un consejo para mi vida, y él no es creyente, él no tiene principios, él no tiene valores, él no conoce la palabra, me da cualquier consejo.
Sí, sí es eso. Y de hecho, cuidado a quien le pide consejo. Dile al que está al lado, cuidado a quien le pides consejo. Y ahora dile, cuidado de quién escuchas consejos. Porque hay gente, míreme acá, hay gente que se ofrece a darte consejos sin que tú se lo pidas. Y son consejos malos, inspirados por el diablo para destruir tu vida. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos, vamos.